Bien, entonces, ayer ya comentábamos esta situación de la matriz de transformación homogénea, que es una matriz no natural, es una matriz compuesta, la cual va a tener una matriz de rotación, como lo habíamos visto, la matriz de orientación de 3×3, una matriz de perspectiva. Esta matriz de perspectiva comentábamos que pues nos va a ayudar, por ejemplo, es como si estuviéramos intercambiando de forma individual o independiente los ejes de los sistemas de coordenadas, no necesariamente la parte de la orientación o de la referencia, por así decirlo, del móvil con respecto a fijo, fijo móvil, sino cuando íbamos a cambiar los ejes, que era una vez que se asignaban ya en la parte de robótica, estos sistemas de coordenadas no se mueven, entonces este vector de transformación de perspectiva, pues siempre es cero, ¿no? El vector de escala que decíamos que por lo general nos va a determinar la longitud del eslabón, el desplazamiento, pero también lo vamos nosotros a considerar o lo podemos identificar con este vector de posición, ¿no? También comentábamos que entonces esta matriz la podemos nosotros determinar con la cuestión de esta matriz que ya conocemos, que es la multiplicación de los vectores unitarios de ambos sistemas, del móvil y del fijo, y de las primeras matrices, cuando estamos viendo que estos sistemas de coordenadas están o coinciden los ejes, tenemos que determinar, tenemos que identificar si estos vectores son perpendiculares o son paralelos, ¿no? Recordando que si son perpendiculares es 0 y si son paralelos es 1, ¿no? También considerar la cuestión del sentido para determinar si va a ser negativo o positivo. En este vector, en la parte de la posición, lo que hay que identificar es a cuántas unidades, por ejemplo, en X se encuentra el origen del sistema móvil, porque lo estamos referenciando con respecto al fijo. Es como si yo me parara en los sistemas y dijera, en este sistema de referencia, el X, Y, Z, ¿cuántas unidades me tengo que desplazar en X, cuántas en Y, cuántas en Z, para llegar hasta el origen del sistema móvil que tenemos aquí? Muchas veces eso es lo que nos genera un poquito de confusión, porque a la hora de que estamos haciendo la parte de la orientación o de ver cómo coinciden los ejes, por lo general siempre estamos haciendo, o no por lo general, siempre se hace del móvil con respecto al fijo y estamos analizando estos ejes, móvil con respecto al fijo, y cuando nos pasamos a la parte de la posición, móvil con respecto a fijo, aquí lo voy a poner. Y cuando nos pasamos a la parte de posición, por lo general queremos identificar la posición que se encuentra en esos sistemas, pero las medimos o las tomamos en cuenta con respecto al móvil nuevamente, y no, aquí lo tenemos que tomar con respecto al fijo para que lo que queremos encontrar es el origen de este sistema, pero con referencia al fijo. Eso es lo que tenemos que estar considerando, ¿no? Y también mencionábamos que existe la posibilidad de que estos sistemas no necesariamente se encuentren alineados, ¿no? También vamos a encontrar la posibilidad de que estos no coincidan, y entonces ahí es donde esta matriz que tenemos aquí adentro no coincida, no tenga únicamente los dos valores de si perpendicular o paralelo, y vamos a tener que identificar en qué eje se está rotando, si en el eje X, en el eje Y o en el eje Z, con respecto al sistema móvil. También podríamos tener rotaciones con respecto al sistema fijo X, Y, Z, o con respecto al móvil que decíamos V y W. Bien, entonces veamos, esto es muy sencillo. Vamos a retomar el ejemplo que teníamos aquí con este escaloncito, pero para determinar lo siguiente. Perdón. Por ejemplo, aquí sí, como lo platicábamos la sesión de ayer, nos conviene sacar cada una de las matrices, ¿sí? Pero para llevarlo, por ejemplo, al sistema de referencia al fijo, aquí ya no es nada más para ver la orientación, sino para poder determinar la orientación y la posición final. Nosotros lo podemos sacar por inspección, pero les comentaba también ayer que si lo queremos hacer sistematizado, pues obviamente estas ecuaciones se tienen que meter a una computadora, se tienen que meter algún programita para que determine de forma pues automática la posición
o algunas coordenadas que nosotros requiramos, por ejemplo, para los manipuladores generarle trayectorias, por ejemplo, si estos puntos en cada una de las esquinas de los vórtices de esta figura fueran unos puntos en donde va a aplicar soldadura, pues estos sistemas de coordenadas me están diciendo las coordenadas en X, Y y Z, pero además la orientación con que tiene que llegar la herramienta para cada uno de estos puntos. Entonces el robot tiene que calcular estas trayectorias, estos movimientos que tendría que hacer para dirigirse a esos puntos. Sin embargo, si yo necesito una referencia, por ejemplo, de este sistema con respecto a la base del robot que fuera acá, pues necesito representarlo por medio de una ecuación que con la cinemática directa yo pueda decirle al manipulador cómo se debe de mover, qué ángulos debe tener en cada sus articulaciones para llegar hasta este punto con esas determinadas orientaciones, ¿no? Entonces vamos a hacerlo de la forma siguiente. Vamos a empezar determinando las matrices que debemos de multiplicar con la concatenación, o regla de la cadena. Entonces vamos a empezar determinando la matriz de transformación homogénea del sistema 1 con respecto al sistema 0. ¿Vale? Y aquí entonces tendríamos, voy a poner aquí, que de igual forma, ahorita aquí tendríamos que comparar la cuestión de la orientación de cada uno de los ejes. Entonces tendríamos el eje X el eje X1 con respecto al X0, y veíamos que teníamos -1, ¿no? También, por ejemplo, X con X. Después nos movemos directamente a Y, y vamos a tener que Y corresponde con Z, ¿no? Entonces, aquí en este caso Y, pues tendríamos 0 aquí, y nos iríamos hasta Z, sería acá. Y vemos que Y está hacia abajo y Z hacia arriba, entonces lo vamos a poner como un -1, ¿no? Y después vemos que Z se encuentra con Y. Entonces esto sería aquí. Y tendríamos algo así, ¿no? Z con Y sería -1 igual, porque están encontrados. Y todos los demás elementos pues van a ser 0. ¿Sí? Aquí se va a ser más complejo, por eso digo, en el pizarrón es más fácil, ¿no? Ahí está. Bueno, y así. Y obviamente aquí vamos a completar igual. Recuerden que una vez que encontramos que en la fila y en la columna ya se encuentra un 1, pues los demás componentes alrededor de ella pues van a ser 0. Listo. Y eso apenas sería, digamos, la matriz de orientación, ¿no? El vector de perspectiva, les decía, es 0 para robótica. Ahorita aquí no lo vamos a ocupar. Para visión sí se llega a ocupar. El vector de escalado también aquí es unitario. Vamos a considerar los desplazamientos absolutos. Y entonces hay que encontrar ahora el desplazamiento a través del eje X. Es decir, a cuántas unidades se encontraría el sistema 1 con respecto al 0. Entonces, tendríamos que ver cuánto me tengo que desplazar en el sistema X para hacer que coincidan estos orígenes, ¿no? Entonces, si se alcanzan a dar cuenta, digamos, ambos sistemas se encuentran en este plano, en esta cara, y vean, coinciden. Entonces, no hay necesidad de desplazarse sobre el eje X, están en el mismo plano. Entonces, en X va a ser 0, ¿no? Aquí vamos a tener un 0. En Y, Se desplaza C y E, ¿no? en Y sí nos desplazamos. ¿Cuántas unidades nos desplazamos? E y C. C y E, ¿ok? Entonces aquí le voy a poner C más E. Esa sería mi desplazamiento. Y finalmente en Z, ¿cuánto me tendría que desplazar? Ahí, si no sé, no viene ninguna referencia. Ah, no, no tiene No, referencias, pero la puedo estimar o la puedo determinar. ¿A qué será igual el vector que tenemos aquí abajo? Lo que nos hace falta es este de aquí, ¿no? Bueno, este
que es lo mismo que este. ¿Está de acuerdo? Sí. ¿Cómo lo encuentro? Pues aquí lo puedo yo determinar con este valor Sí, ya que sería dice, A menos D. exacto, sería este valor A menos D y nos queda esta cosita de acá. Entonces, este valor Ujú. en Z sería A menos D. Eso es lo que tendríamos en estas nuevas coordenadas. Entonces, esta sería mi matriz de transformación homogénea y esta la estaríamos nombrando como la matriz de 1 a 0, ¿no? Profe, Sí, ¿se le pusieron los ceros abajo y el uno porque así lo marcaba la matriz? sí, por la cuestión de la fórmula o de la matriz generalizada o de la consideración, esta parte de acá abajo, los ceros, Ajá. eh, son de perspectiva. Aquí lo ponemos en cero. ¿Por qué no son cero? Porque te digo, no vamos a cambiar, digamos, la orientación de los ejes. Cuando tenemos unos aquí, es como si yo agarrara y descompusiera este sistema que tengo acá, ¿sí? Y agarrara este eje y lo cambiara de forma individual, ¿no? Y lo pusiera, digamos, en vez de hacia adentro, hacia acá. Ese cambio yo lo puedo representar aquí en este vector de perspectiva, ¿sí? O el de acá abajo lo pase para arriba y esos cambios los voy a anotar aquí. Pero, pues una vez que se asignan esos sistemas de coordenadas ya en robótica, pues no los necesitamos estar modificando. Por lo general, entonces, esta matriz siempre es cero. Perdón, este vector. Y diríamos, pues, ¿por qué si es cero siempre y este siempre es uno? Pues, ¿para qué lo ponemos? Se los quitamos. Porque si no, no es una matriz, no tenemos una matriz cuadrada. Y es más fácil operar con matrices cuadradas que con matrices este, de, de dimensiones no simétricas, ¿no? Recuerden de las propiedades de las matrices. Entonces, si no tuviéramos esos vectores o si no los consideráramos, aunque son cero, esta matriz que no sería cuadrada sería más compleja de estarla manipulando. Entonces, por eso la completamos con este vector de perspectiva y el vector de escalado y ya tenemos una matriz cuadrada. Pero les decía, aún así, también como no es una matriz natural, la inversa, por ejemplo, de las matrices comúnmente es simplemente la transpuesta de esa matriz. En este caso, como este vector que tenemos acá, que es el de posición, no, no lo determinamos, digamos, de forma natural con la matriz, con una fórmula generalizada conjunta. Para sacar la inversa tenemos una formulita para determinar los nuevos puntos, pero ahorita lo vemos. Y es por eso que en este caso se completa esto, ¿no? En todas. Vamos a ver ahorita otra. Por ejemplo, vamos a determinar, seguiría. Aquí es conveniente ya, para hacer la concatenación, pues mejor determinar el que seguiría en orden con respecto al anterior, al que le antecede. En este caso sería de x2 con respecto a x1. Para tratar de hacer lo que les explicaba ayer, por ejemplo, que vamos de 5 a 4, de 4 a 3, de 3 a 2, 2 a 1 y 1 a 0. Para tratar de llevar el sistema el más lejano hasta el principal, sin necesidad de estar haciendo cada uno con respecto al de referencia, porque si hacemos esto, cada uno con respecto al de referencia, sería como tener sistemas independientes y no sistemas encadenados que no responde, digámoslo así, al comportamiento de un manipulador robótico. Un manipulador robótico se le conoce como una cadena cinemática abierta y por lo mismo cadena que es encadenado los eslabones, por eso es que debemos de asignar también los sistemas de coordenadas de la misma forma. ¿Vale? Entonces, ahorita lo vamos a considerar. Híjole, ya borré todo. Muy larga la de esta. A ver si por aquí. Ahí está. Esos no los necesitamos. Y bueno, entonces ahora seguiríamos. Ahora seguiríamos con el de el otro. De 2 a 1 vamos a hacer ahorita. Entonces, ahora el que es este sistema fijo ya no va a ser el 0, sino va a ser el de menor grado. En este caso va a ser el sistema 1, ¿no?
Entonces vamos a tener aquí, déjenme ver si los puedo subir un poquito para tener un poco más de espacio acá abajo. A ver si alcanzamos a ponerlo. Bien, entonces aquí vamos a poner la otra y esta sería de sistema 2 con respecto al 1. Vamos a ver. Entonces determinamos la matriz de orientación, cómo se encuentra cada uno de los ejes, y entonces empezamos a analizar el eje X con respecto a cuál coincide. Vemos que coincide con respecto al Z. ¿Ya checaron? Perfecto. Entonces el X, que es el vertical, vamos a ponerle 0, porque coincide hasta el eje Z. Entonces todos los demás va a ser 0, y en Z le pongo un 1. Después el Y. Vamos a tener el Y que coincide con el eje X, pero en sentido contrario. Entonces tenemos menos 1 y los demás serán 0. ¿Vale? Ahí está. Y terminamos con el eje Z de sistema 2 con respecto al sistema 1. Coincide con Y, entonces aquí sería 0. Y en Y coincide, pero están en sentido contrario, ¿no? Sí. Uno va hacia arriba y el otro hacia abajo. Entonces tendríamos lo siguiente y terminamos con esto. Entonces les decía, pues ya nomás lo completamos y te ponemos aquí el sistema de el escalado. Entonces ya nos queda aquí la parte de las posiciones. En X, ¿cuánto me tengo que desplazar para llegar al origen del sistema móvil? B. En X me desplazo B unidades, muy bien. En Y, ¿cuánto me desplazo? A menos D. A menos D, exacto. Porque esa magnitud ya la habíamos determinado en la matriz anterior. A En la menos. matriz de arriba igual se borró esa parte porque Ah, es cierto. Esta matriz. Bueno, ahorita se lo ponemos. Sería aquí. Oh, ya lo terminé. Es complejo este. Bueno, A menos D. Aquí estaba, ¿no? Ah, no, pero aquí era más D. No, sí, también A menos D, ¿verdad? no es menos, ajá. Sí, A menos D. Tienes razón. Ahí está. Y aquí también, en el último, en Z, ¿cuánto nos quedaría? Nada más, 0. 0, porque está en el mismo plano, ¿no? Este sería en el plano del costado. Entonces no nos tenemos que desplazar en esta área. Entonces, en este caso Z se queda ahí. Oh. Bien, entonces este sería mi matriz de, en este caso ahora sería la de 2 a 1, ¿no? Entonces viene 1, 2, y esta sería la matriz que lo representa. ¿Vale? Ok, vamos a hacer la de 3 a 2. ¿Cómo quedaría entonces la de 3 a 2? Vamos a ver si cabe aquí a un lado. Sí, yo creo que sí cabe. Déjenme recorrerla un poquito para atrás. ¿Sí se alcanza a ver la de 1 a 0? Aunque la recorrí. Sí, ¿no? Sí. Ok. Oh, ¿por qué no me deja todo? Bueno, estos los voy a eliminar ya. No, así no era. Perfecto. Permítame, es que no me deja recorrerla. Bien, ahí ya. Creo que ya hicimos un poquito más de espacio. Bueno, entonces voy a ponerlo aquí al lado. Y ahora calcularíamos entonces la de 3 a 2. De 3 con respecto a 2, ¿cómo quedaría? Entonces volvemos a analizar. Y ahí tendríamos el eje X3 con respecto al eje X2. ¿Coinciden?
Pues no, ¿verdad? Ahí vemos que X3 coincide con el eje Z2. Entonces, igual lo que hicimos en el anterior, esto va a valer 0. Esto va a valer 0. Y hasta que llegamos al Z, le ponemos un 1. ¿Sí? Después analizamos Y3. Vemos que coincide con el Y2. Entonces, esto sería 0. Voy a quitarle uno para que no quede tan... ¿No es -1, profe? Porque va hacia abajo. Ah, tienes razón, perdón. Sí, cierto. Porque X va hacia abajo y Z va hacia arriba. Sí, gracias. -1. Ahí está. Y entonces decíamos aquí, Y corresponde con Y, van hacia el mismo sentido, entonces le ponemos un 1. Y aquí obviamente va a ser 0, ¿no? Y terminamos con Z. Z me dice que está hacia la izquierda y corresponde con X. Ok, muy bien. Y están en el mismo Lado sentido. contrario. ¿Están contrarios? No. Z está hacia la izquierda y X2 está igual hacia la izquierda. Ya. Sí. ¿Sí, verdad? Entonces, ahí está. Entonces todo esto es 0 y obviamente la parte de perspectiva la vamos a poner todas en 0. 0. Ahí está. Nuestro vector de escalado. Y aquí a determinar las posiciones. Y vemos, dice, ¿cuánto me tengo que desplazar en X para llegar a este sistema de coordenadas? C. Unidades. En X. ¿No? E. E de elefante. No. Acuérdense, ese es el sistema. Ah, perdón. Sí. Me estoy sacando yo con el otro, con el otro eje. El X. Sí. Me tengo que desplazar E unidades para llegar hasta este origen que está aquí arriba, ¿no? Entonces, aquí en X llevamos E unidades. En Y, 0. 0, porque está en el mismo plano que es en el del fondo. Muy bien. Y en Z, ahora sí, es que estaba sacando yo ese eje. Z, A unidades, ¿no? Que es todo desde acá abajo, desde la punta hasta la esquina superior. Entonces, aquí sería A unidades. Y esto sería, entonces, mi matriz de transformación homogénea. Y esta sería la matriz de... Profe, en la parte de la matriz normal, el 1 de hasta arriba, ¿no es -1 también? El de Z. En el Z, Z con X. Ajá. Z, el eje Z del móvil es Z3, tenemos aquí, con X del 2. Están alineados, ¿no? Les van a la izquierda. Pero no hay, o sea, no se toma en cuenta que está hacia el lado negativo. Ah, no, no. Se pone negativo cuando son encontrados, nada más. Ajá, o sea, ahí tengo que tomar mi sistema de referencia como si todos estuvieran hacia positivo, entonces. Sí, exacto. Ok. Así es, porque, por ejemplo, el sistema de referencia, digamos, sería ¿no? El Ajá. X2. Y el X3 está hacia la misma dirección que X2, entonces lo tomamos como positivo. No porque digamos que nosotros que lo estamos viendo que va hacia la izquierda sea negativo, acuérdense que también nosotros somos observadores y nos cambiamos de posición. Este sistema está bien, pero solo que lo estamos viendo, digámoslo así, desde un punto, desde arriba y la parte de atrás, por así decirlo, ¿no? Ok, sí, Pero ya. el sistema se encuentra a una distancia positiva. Sería negativa siempre y cuando este sistema estuviera detrás de este eje. Ahí sí le podríamos poner menos porque se encuentra atrás de este sistema. Ahorita se encuentra acá adelante. Ahorita nos va a tocar en alguna, esa situación. Ahorita lo checamos. Entonces, esta va a ser la matriz quedamos de 3 a 2, ¿no? La voy a poner aquí. A ver si cabe. Sí, creo que sí. Ahí está. Y entonces vamos a terminar la otra. Seguiría la matriz de 4 a 3. Ok, entonces vemos de 4 con respecto a 3. X4 vemos que coincide con Y3, ¿sí? Y están en la misma dirección. Entonces es 1 positivo, ¿no? Entonces X, que es este lado, con respecto a Y, aquí está, es 1. Y el siguiente sería 0. Ahora nos toca analizar Y con respecto al sistema 3, ¿con cuál coincide? Vemos que coincide con Z3, entonces aquí sería 0.
Negativo. 0, y acá estaría Menos 1. menos 1, porque están en sentidos opuestos. Y Z4 coincide con el X3, entonces vemos que aquí está pero en sentidos opuestos, ¿verdad? Uno va hacia abajo, el otro hacia arriba, entonces es negativo, y ya los demás vemos que es 0, ¿no? Y determinamos la parte de, la ponemos aquí, la, la perspectiva y el escalado. Ok, ahora sí. ¿Cuántas unidades me encuentro del eje 4 con respecto al 3? Es decir, ¿cuánto me tengo que D. desplazar para encontrar el eje 4 en X? D. En X, ¿cuánto? D. Sí, ¿no? Sí. D unidades. De dedo. D de dedo, sí, escuchaba B. Ah. En Y, ¿cuántas me tengo que desplazar? Buenos días. 0, ¿no? 0. Sí, exacto, 0. Y en C, C. Ahí lo dijo. en C unidades, perfecto, sí, efectivamente, es esta parte de aquí arriba. Entonces, si yo me desplazo D unidades aquí, y luego en Y no hay unidades, y Z, llego al mismo origen. Y ahí está. Este sería la matriz entonces de 4 a 3. Y así se lee, casi por lo general como, qué caray. Por lo general, como lo vamos haciendo todas las operaciones de derecha a izquierda, incluso así se lee la matriz, ¿no? Y bueno, terminemos entonces con la matriz de 5 a 4. Voy a poner acá, en este lado. Entonces, la matriz de 5 a 4 nos va a quedar igual. El eje X5 coincide con Y4. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces es con Y, aquí sería 0, y con Y coinciden en el mismo sentido, es 1 y 0. Y ahora tenemos que Y coincide con Z4, Y5 con Z4. Entonces aquí Y con Z sería hasta abajo. Pero negativa. Pero, exacto, porque están encontrados. Entonces tenemos menos 1. Y obviamente, pues entonces, como ya tuvimos en Y y en Z, ahora tiene que corresponder con un X. El Z5 corresponde con X, pero Negativo. opuestos. Y con eso terminamos la matriz de orientación. Tenemos nuestra perspectiva y el escalado. Veamos, entonces, distancias. Para llegar, para encontrar el eje 5 con respecto al 4, ¿cuánto me tengo que desplazar en X? B. B. B unidades, muy bien, ahora sí, B. Para encontrarlo en Y, 0. 0, está en el plano de la izquierda, ¿no? Y en Z, D. D unidades, muy bien. Ahí está, perfecto. Entonces, esto sería mi matriz de 5 a 4. Ahí está. Entonces, con eso estamos teniendo la matriz que representa, esta ya es una matriz de transformación homogénea, que nos va a representar cada uno de los sistemas con respecto a lo que le antecede. Les decía, esto es porque estamos teniendo una concatenación, un eslabonamiento. Entonces tenemos que llevar estas referencias a través de cada uno de estos elementos para tener la referencia en la base, ¿sí? No es tanto que lo tengamos de forma independiente. Y además, ya teniendo estas matrices, podemos establecer ecuaciones de relación. Por ejemplo, si yo quiero sacar de 4 con respecto a 1, pues multiplico las matrices que me relacionan 4 a 3, 3 a 2, 2 a 1, y con eso en automático voy a encontrar esto. ¿Lo podré yo encontrar por inspección? Sí, claro. Igual, como lo hicimos ahorita, ¿no? Que yo puedo determinar cómo se encuentra el eje X con respecto a este sistema, el Y con respecto a este, Z, etcétera, y también identificar el eje X, Y, Z, los desplazamientos para encontrar este origen. Lo puedo hacer, pero vamos, la intención es que este proceso, pues al final de cuentas, todas las ecuaciones que vamos a estar ocupando para la generación de trayectorias y su planificación,
pues tiene que ser de forma automatizada, o al menos de que yo le dé un punto y por medio de todas las ecuaciones que vamos a establecer se resuelvan todas esas orientaciones y posiciones y el programa me arroje los valores que satisfacen esas coordenadas, ¿no? Al final de cuentas, como lo platicábamos con lo que va a ser la cinemática directa y la cinemática inversa. Entonces, para obtener todo esto, tendríamos que empezar a realizar las operaciones, las multiplicaciones para llegar hasta el resultado final, ¿no? Y vemos aquí, por ejemplo, en esta, me voy a tomar de referencia, esa ya la tenemos aquí, y debemos de llegar a lo mismo, ¿no? Bueno, voy a borrar todos. ¿Sí capturaron pantalla de lo anterior? Bueno, ¿sí la están haciendo? Sí, ¿verdad? Excelente. Para poder borrar estas. Sí. Hecho, ahí está. Y compararlas con lo que tenemos aquí. Vean, ahí teníamos menos 1, menos 1, 1. ¿Sí nos salió esa? Creo que nos faltó un menos 1. Este es de 1 a 0. Sí, debió, porque todos están encontrados. De 1 con respecto a 0. Y vean, en el segundo dice que aquí tenemos menos 1 en el X. Decíamos que coincidía con Z. X coincide con Z. Ahí está. También dice que el Y del 2 coincide con el X del 1 negativo, Y del 2 con X1 negativo, muy bien. Y aquí nos dice que Z coincide con Y negativo. Z coincide con Y negativo, exacto. B unidades, A menos D. Veamos que aquí tenemos estas B unidades. Este pedacito era A menos D. ¿Sí, cómo lo terminamos? Sí, creo que no hay ningún problema, ¿no? Tenemos esto. Entonces, No, para sí, llegar a esta... están iguales. ¿Perdón? Sí, están iguales. Sí, son igualitas, excelente. Sí. Entonces, ya lo que ahora nos queda para llegar a esta es empezar a multiplicar, ¿no? Entonces, ahorita lo vamos a hacer nada más como un ejercicio para ir recordando cómo se operan las matrices, ¿no? Que eso lo tenemos que estar practique y practique porque, aunque pues pareciera algo muy sencillo, a la hora de estar multiplicando siempre se nos va algo, ¿no? Vean, ahorita tan solo a mí se me van de repente los signos y eso que ya llevo años con esto, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Entonces, esta, les decía, para tener de 5 a 0, lo que tenemos que es multiplicar todas estas, pero no lo vamos a multiplicar de forma arbitraria. Recuerden lo que para tener de 5 a 0, tendríamos que multiplicar, ¿qué pasó? 5 a 0. ¿Está? Esto es igual a multiplicar de 1 a 0 por la de 2 a 1, por la de 3 a 2, por la de 4 a 3 y por la de 5 a 4. ¿Vale? Y no hay problema cómo lo empecemos. Digamos, aquí están ya las matrices que encontramos. Nosotros podemos empezar a hacer las operaciones de cualquier forma, ¿no? Podemos empezar, digamos, haciendo las operaciones, es decir, multiplicar la matriz de 4 a 3 por la matriz de 5 a 4. Y después podríamos escoger otro par, tal vez 3 a 2, ¿sí? Y ya nos quedaría libre solo la de 1 a 0, ¿no? Entonces, a lo mejor el resultado de esta, que va a ser esta nueva matriz, la tengo que así multiplicar en ese orden por la otra, ¿no? Que sería de 3 a 1. Para que finalmente esta matriz que voy a tener aquí más grande, que es la de 5 a 1, la multiplique por la de 1 a 0. O puedo empezar al revés, ¿no? Del lado izquierdo. O incluso, como lo hice ahorita, en pares, ¿no? O puede ser que yo simplemente multiplique estas dos y el resultado la multiplique por esta para obtener una nueva que sería de 5 a 2 y luego la multiplique por esta para que el resultado la multiplique. Entonces, en realidad no hay tanto problema. Lo que sí, no podemos intercambiar el orden, ¿no? Así como está establecido, ven, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 0, porque si no, no vamos a guardar la correlación entre todos ellos para llegar hasta el sistema de referencia 0. Recuerden que las matrices no son conmutativas y si lo cambiamos físicamente es como cambiar la perspectiva de la referencia, ¿sale?
Entonces, vamos a reiniciar la otra sesión. Vamos a dar una pausa de 2-3 minutitos y volvemos a entrar para continuar con esto. ¿Les parece? Sí. Vale. Ahorita volvemos.